el cuadro de este chat. Un recordatorio a todos nuestros oradores y oradoras que nos acompañan el día de hoy para que hablen despacio y por favor con claridad para facilitar la interpretación. Les pedimos que puedan presentarse en el chat con su nombre, organización, país o ciudad desde la que nos acompañan. Algunos aspectos de protocolo de Zoom, recordarles que estamos grabando este evento para ponerlo a su disposición cuando finalice este webinar. Entonces, en esta sesión, el día de hoy, de 1 hora, hablaremos sobre el contexto de la situación interna del Perú para comprender mejor lo que está sucediendo en el país, y nuestros invitados abordarán temas como la militarización, la violencia, los derechos humanos, la democracia y seguramente otros aspectos que desarrollarán en cada una de sus intervenciones. Hoy tenemos el placer de tener como invitados e invitadas a Héctor Béjar. Él es exministro de Relaciones Exteriores del Perú. Tenemos con nosotros también a Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación sobre Drogas y Derechos Humanos. Tenemos a Rubén Darío Apaza, él es Apumalcu del Consejo de Autoridades Originarias de la región de Puno. Aida García Naranjo, exministra de la Mujer del Perú. David Swanson, director ejecutivo de War Beyond War. Para iniciar nuestro evento, quiero darle la bienvenida fraternalmente a Héctor Béjar, quien es exministro de Relaciones Exteriores del Perú, escritor, sociólogo, artista plástico y abogado peruano. También es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Héctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues gracias a ustedes, saludos a todos mis compañeros de pantalla, compañeras, especialmente Ida. Es la única mujer esta vez, por esta vez espero. Aclaración, yo no soy, sino fui profesor de la Universidad Católica y de San Juan. Bueno, empecemos. Supongo que ustedes querrán, quienes nos están escuchando y viendo, una descripción, subrayo la palabra descripción, lo más cercano que cada uno de nosotros crea posible a la compleja situación del Perú. Que en realidad, como todas las situaciones sociales y políticas, es complicada y tenemos que percibirla en toda su complejidad. Fíjate, ahora hay varios Perúes, no solamente uno, más o menos siempre hubo en nuestra historia, pero esos Perúes se están moviendo de una forma algo más intensa que antes. Cuando digo eso me refiero a la población de base del Perú, que podemos clasificar rápidamente, guiándonos por sus orígenes étnicos, sus características socioculturales, la geografía que las ampara, etcétera, etcétera, en un norte cálido, semidesértico, y al norte de la costa, a la costa norte, un norte serrano, campesino, minero ahora, pero al mismo tiempo campesino pobre, bastante organizado en rondas campesinas, una gran selva amazónica en la que tenemos a las comunidades amazónicas, que son varios cientos y miles. La precisión de las cifras oficiales no es de fiarse. Luego tenemos un altiplano, un gran valle altiplánico en el centro del Valle Almantado, con comunidades campesinas muy evolucionadas. Tenemos las ciudades, de las cuales Lima es la más grande, 10 millones de habitantes, la tercera parte de la población peruana, centralizadora, centralista. Los valles de la costa
norte media y de la costa sur cercana a Lima, valles productores ahora de agricultura para la exportación, y luego el Gran Sur, lo que se llama el Gran Sur, están Arequipa, que es nuestra frontera con Chile, Moquegua, y sobre todo Cusco y Puno, la gente que ha tenido un rol tan activo y protagónico durante este último. Ahora, ese Perú es un Perú donde se mueven muchos sectores sociales simultáneamente. Porque nosotros vemos desde Lima como si hubieran renacido las comunidades aymaras, pero lo que pasa es que las comunidades aymaras siempre existieron y nosotros no las veíamos. Porque las comunidades aymaras siguieron su evolución económica y política, se vincularon a la ciudad, fortalecieron sus mecanismos tradicionales de gobierno, se dedicaron al comercio, crecieron económicamente, educaron a sus nuevas promociones, a sus nuevas generaciones. La mayor parte de sus dirigentes son ahora profesionales, pero que no renuncian como los mapuches a su identidad aymara, siguen siendo aymaras y siguen, y por supuesto, también un poderoso sector emergente ligado al comercio, a la pequeña minería, a todo tipo de actividades económicas. Tenemos la gente de los mercados, donde destacan las mujeres, los transportes, donde también destacan las mujeres. Hay hombres y mujeres transportistas ahora que manejan un transporte importante en todo el Perú, de pasajeros y de carga. Social. Y ese mundo social se ha ido, a ese mundo social le ha quedado corto, mucho más corto, el mundo político que siempre se quedó corto. Porque el sistema político peruano proviene de una república que, según mi modesta opinión, tiene una falla de fama. Es decir, una república que nació agitada, que nació ignorante, que nació a espaldas de todo, que fue la república constituida en 1822-1823 por pequeñas minorías criollas, muy pequeñas, eso se fue ampliando más o menos con las luchas populares durante el siglo XIX, luchas que fueron sangrientas, hubo una gran represión, luego con el siglo XX, con las luchas políticas, pero nunca llegó esa república a remediar sus profundas es decir, a abrirse al resto del mundo. Aún hoy día, con el presidente Castillo en cautiverio y con un Congreso repudiado y con una presidenta doblemente repudiada, esa república sigue de espaldas al país, aunque ya no están los viejos oligarcas terratenientes en el Senado ni en la Cámara de Diputados, los nuevos políticos, los nuevos caciques políticos siguen pretendiendo gobernar el Perú. O ellos en gran parte procedentes del mundo colonial, al cual se ha ido sumando como un sándwich todos los otros criterios provenientes de una mala lectura de las repúblicas europeas y de los movimientos europeos, y por supuesto de una influencia que ahora es cada vez más determinante lo que tenemos. Entonces, ustedes me dicen cuando debo callar, ¿no? Esto es lo que tenemos hasta este momento. Entonces, dentro de este mundo hay que entender a una persona como Pedro Guzmán, que venciendo un tremendo oleaje de represión de medios de comunicación que apoyaba a la candidata contraria, que hizo Fujimori, gente que se identificó con él llega a la historia, ya lo conocemos, no lo voy a repetir.
una lectura del documento por el presidente, un golpe de Estado por el Congreso, la prisión del presidente, los juicios ante el presidente, la protesta popular, una represión militar violenta, prácticamente con terrorismo de Estado durante 3 oleadas contra esa protesta popular. Y dirán, ¿qué nos queda? Y con esto quiero terminar mi posición para no monopolizar el... Creo que lo característico de estos últimos momentos es que los sectores populares de base, que fueron los que se movilizaron la primera vez, no se han movilizado íntegramente en la segunda. Muchos de ellos han preferido quedarse en el siglo anterior. Una actitud terrorista tremenda por parte del Estado. Pero eso no significa que hayan desaparecido y que se hayan desanimado. Lo característico de esta situación es que ellos tienen su organización y mantienen sus líderes. Muchos de ellos están enjuiciados, con tarjetas fiscales, muchos de ellos presos, etcétera, etcétera, hombres y mujeres. Palabras sociológicas en latencia. Ese mundo popular de todo el sur se mantiene en latencia. El mundo popular ha empezado a protestar porque ha habido crisis terribles, las repetidas inundaciones que con motivo del fenómeno del Niño ha tenido Piura y el norte durante muchos años, que han ido repitiéndose, han sido respondidas solamente con indiferencia y corrupción. El último gran programa, motivado por el presidente Kuczynski, que se llamó Reconstrucción con Cambios, no ha habido ni reconstrucción ni ha habido cambios, y entonces la gente está desilusionada, insatisfecha, indignada, sobre todo por la actitud indiferente del reciente gobierno durante la última epidemia de dengue, que ha tenido inexplicables e injustificables consecuencias dramáticas en Europa. Injustificables porque precisamente ha habido corrupción y el Perú ha sido sorprendido, como lo fue durante la pandemia del 2020, sin tener un sistema de... Y las comunidades amazónicas también tienen altas, y luego, cuando estas nuevas movilizaciones, la segunda y la tercera, es la irrupción nuevamente de los sectores populares. Una red, si bien es cierto, no muy extendida, persistente. Jóvenes de todo tipo, mujeres, están en los barrios de Lima y esta vez han acudido nuevamente al centro. Termino con esto. Para que ustedes expliquen las circunstancias en que se mueve el movimiento popular, imaginarse algo que, o tratar de imaginarse algo que sucede en la realidad. Aquí se convoca una marcha popular, es vista como una acción de guerra. El gobierno la ve como una acción de guerra subversiva y es respondida y es respondida no solamente con la policía, es respondida con el ejército, con una campaña aterrorizadora de los medios, con todas las plazas públicas cerradas, todas en Lima, la plaza del Congreso, la plaza de Armas, donde está el Palacio de Gobierno, la plaza San Martín, la plaza Bolognesi, la plaza Mango Cápac, el parque central de Miraflores, que es el distrito de clase media de Perú, todo cerrado. Gran parte de eso enrejado, es decir, en Lima tenemos calles enrejadas y plazas enrejadas. Y policías uniformados, amenazantes,
marchando por las calles de Lima, ¿no? Y otros 25.000 de reserva, más noticias acerca de que el gobierno, el Ministerio del Interior, ha comprado 5.000 balas para esa manifestación, no bombas lacrimógenas, no gases, balas, 5.000 balas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del movimiento popular intenso, menos intenso, no movilizado o movilizado, pero que siempre existe, tenemos que tener en cuenta eso, que es un movimiento popular prácticamente heroico, que se enfrenta a unas circunstancias terriblemente adversas y que, sin embargo, insiste y se entiende, creo yo, seguir existiendo. Y que las gracias disculpen que han estado demasiado tiempo en el... Vale, muchas gracias a Héctor por tu presentación e importantes ideas para comprender mejor lo que está ocurriendo en Perú. Quiero dar la palabra seguidamente a Ricardo Soberón. Ricardo es director del Centro de Investigación sobre Drogas y Derechos Humanos, es abogado, es profesor universitario, escritor y consultor peruano especializado en política de drogas. Ricardo, un gusto y un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días a todas y a todos. Good morning to everyone in the States. El objetivo central de esta presentación es dejar de lado el discurso diplomático y de la media, de la prensa internacional, que señala que en el Perú han ocurrido un intento de golpe de Estado, una transición constitucional, un retorno a la comunidad internacional y hacer business as usual. Hay un nuevo gobierno, etc. Quiero más bien plantear la hipótesis de que el caso peruano es el caso más perfeccionado de un ejercicio de lawfare ocurrido desde los estamentos de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos para posibilitar, entre otras cosas, determinados fines geopolíticos globales, hemisféricos y regionales, y al mismo tiempo asegurar ciertos intereses que los Estados Unidos tienen en el Perú. El día de ayer ha sido reemplazado el comandante general de la Marina, ha ingresado un vicealmirante entrenado en los Estados Unidos, formado en los Estados Unidos. Curiosamente, el jefe del Comando Conjunto, el general del Ejército Manuel Gómez de la Torre, que fue protagonista del, entre comillas, intento de golpe, cierro comillas, de Pedro Castillo, ha sido premiado dándole el cargo por un año más. Y el ministro de Defensa de la señora Dina Boluarte ha sido autorizado para ir a los Estados Unidos, a Washington, en los próximos 3 días, del 8 al 11 de agosto, se va a reunir con el encargado de la Casa Blanca en materia de seguridad y defensa, con el encargado del Departamento de Estado en los mismos asuntos, el jefe de la Guardia Nacional, en la Junta Interamericana de Defensa, etcétera, etcétera. Los que querramos analizar la situación peruana desde la perspectiva exclusivamente doméstica, es totalmente legítimo. El mencionado golpe de Estado no fue tal. Curiosamente, la torpeza o la ignorancia del entonces presidente para dar ese discurso catapultó y empujó una reacción de un Congreso de la República secuestrado por las fuerzas conservadoras más oscuras que tiene el Perú en estos momentos, exmilitares, expolicías, fujimorismo, conservadurismo puro y duro, que lo que han hecho inmediatamente es, desde el Congreso de la República, atrincherarse, posicionarse en la definición de la agenda política nacional, capturar el poder del Ejecutivo a través de una señora Dina Boluarte, exministra de Estado de Pedro Castillo, vicepresidenta de la República entonces, y que hace 5 días, en un larguísimo discurso de 3 horas con 72 páginas, intentó hablarle ¿a quién? Al Congreso de la República. No le habló al país, no le interesa el país,
le interesa sobrevivir hasta el 2026. Digo que este es un caso perfecto de lawfare porque los que han promovido este proceso, y lo digo con conocimiento de causa porque el día 6 de septiembre a las 6 de la tarde fui invitado a la residencia de la embajadora Lisa Kina de los Estados Unidos. Yo acababa de estar en Washington pidiendo que no nos retiren dinero para el desarrollo alternativo en la lucha contra las drogas, y me prometieron apoyo, y sin embargo llego a Lima y la señora Kina me dice, "You will have news from me in the coming days". Eso fue el día martes 6. El miércoles 7 a las 10 de la mañana, Pedro Castillo da su infausto discurso que generó la crisis política de la cual el Perú aún no sale. Dina Boluarte en este momento debe de estar viajando al Brasil para la cumbre amazónica, primera vez que sale del país en su calidad de presidenta. Es una salida inconstitucional a todas luces, pero lo curioso es que esta señora toma la decisión no solamente de participar y activar la represión más brutal que ha vivido un gobierno peruano en los últimos 20 años, con las muertes que ya todos conocemos, sino que tiene cero autocrítica. Cero autocrítica, ha pedido perdón, pero sin ningún criterio de búsqueda de justicia y de verdad para encontrar los responsables de esas muertes, 49 de las cuales fueron ocasionadas por armamento de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. El Ministerio Público del Perú ha pedido a las Fuerzas Armadas que le pasen los files y los dossiers de las personas que intervinieron en las cercanías del aeropuerto de Huamanga, en Juliaca, y las Fuerzas Armadas envalentonadas por el apoyo político de la señora Boluarte y de quienes están detrás de la señora Boluarte, se ha negado a entregar esos files, reiterando un comportamiento que viene desde la época del conflicto armado interno del Perú, en la época de Sendero Luminoso. Lo que quiero señalar aquí es que también hay una responsabilidad política de la administración de los Estados Unidos, del señor Joe Biden, del secretario Blinken, de la señora Lisa Kina como embajadora de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque detrás de los telones, los operadores de Estados Unidos han estado generando el caso perfecto de lawfare, en donde el presidente depuesto es el responsable del golpe de Estado, en donde la responsable política de permitir esta transición queda como una heroína ante la comunidad democrática hemisférica, por lo menos formal, y la democracia sigue business as usual. Dina Boluarte está protegida no solamente políticamente por Washington. De hecho, el presidente Biden le acaba de mandar una carta de apoyo a su gobierno, esperando seguir haciendo acciones y actividades para poder resguardar la presencia de los Estados Unidos, completamente asustados por el incremento del rol de China popular en el Perú, en la región andina y en América del Sur. Y para ello no tiene ningún problema en generar una protección, blindar de protección política y jurídica a Dina Boluarte, pero también a las Fuerzas Armadas del Perú. Y voy a culminar señalando cuáles son los intereses de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Por qué han jugado este rol de protección, de blindaje? Primero, para impedir este golpe de Estado, que no fue tal. Pedro Castillo en ningún momento movilizó a un solo policía, a un solo soldado para lograr el efecto que él hubiera deseado de cerrar el Congreso. Pero las Fuerzas Armadas del Perú le están recibiendo grandes recursos para poder impulsar sus programas de modernización, la Marina de Guerra con sus buques, la Fuerza Aérea y el Ejército con sus armamentos. Acaban de comprar armamento disuasivo o para reprimir protestas a una empresa norteamericana, Lewis Systems Incorporated, y a una empresa israelí de las Fuerzas Armadas de Israel.
las Fuerzas Armadas del Perú tienen absoluta impunidad para operar en todo el territorio nacional bajo estado de emergencia o sin él, como lo ha dicho Héctor, no solamente en Lima metropolitana, sino en todo el país. Entonces, y además protegen toda la inversión minera de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, en territorio peruano. Entonces, a todas luces, me parece que ver los sucesos del Perú como un hecho más de los avatares políticos de las democracias latinoamericanas, me parece que es insuficiente. Aquí estamos frente al caso más perfecto de lawfare que ha perpetrado el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y los servicios de inteligencia de Estados Unidos en América Latina. No se compara ni a Honduras, ni a Paraguay, ni a la Bolivia de Áñez. Esto tiene ribetes completamente distintos y creo yo que precisamente para impedir que se culmine el fracaso de la democracia en el Perú, es necesario que en Estados Unidos, en América del Norte y en América Latina estemos completamente articulados para poder ir dibujando este nuevo mapa geopolítico e ideológico en el hemisferio. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias por cumplir con el tiempo previsto para la intervención. Y bueno, queremos ahora dar la bienvenida e invitar al compañero Rubén Darío Apaza. Rubén es Malcu del Consejo de Autoridades Originarias de Malcus y Lactas y Mamatayas de la región Puno. Rubén, bienvenido a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rubén, no sé si tienes el micrófono apagado. A ver, ahí está apagado. ¿Puedes encenderlo? No, está apagado todavía. Allí. Te escuchamos. No, no te escuchamos, Rubén. Tienes un mal audio allí. Si deseas, no sé si para aprovechar el tiempo, mientras solventamos el problema del audio del micrófono, pudiésemos quizás invitar, si está preparada, a Aida García Naranjo. Aida, por supuesto, recordar que fue ministra de la Mujer del Perú en el año 2011, también fue ex embajadora de Uruguay del año 2012 al año 2014. Aida es politóloga, educadora, feminista. A ver, ya va. Te escuchamos, Rubén. Para ver. No, todavía no tenemos a Rubén. Todavía no te tenemos. Entonces, bueno, vamos a avanzar con Aida y ya regresamos con Rubén. Rubén, estas son cosas que pasan cuando tenemos un evento en vivo, parte de la situación de técnicas y del internet. Entonces, bueno, Aida, bienvenida y gracias por acompañarnos. Ya volvemos contigo, Rubén. Gracias. Claro que sí. De la mañana. Claro que sí. Muy buenos días a todos, a todas. Agradezco esa invitación y muy gustosa de estar con estos colegas acá participando en ese webinar. Trataré, por lo breve del tiempo, de no repetir las apreciaciones tan importantes que han dado los compañeros con dos enfoques diferentes y complementarios, por supuesto, cada cual con un matiz, digamos, en algunos temas específicos. Yo sobre ese tema central del fracaso de la democracia en el Perú, quiero solamente referencia mínimamente al hecho histórico de la democracia en el Perú. Es decir, el Perú cumplió ahora, el 28 de julio del 2023, 202 años de vida independiente constituidos como una república. Es decir, dejamos de ser una colonia española, logramos la independencia, nos convertimos en una república, pero podemos afirmar como primera tesis que la colonia sigue viviendo dentro de la república. Hay una frase muy famosa de ese periodo
en donde nos dice que en el Perú se cambiaron mocos por babas. Vamos a darle contenido a estos 202 años. Efectivamente, ¿por qué hablamos de una democracia de baja intensidad en el Perú como problema de carácter estructural? No estamos para afirmar ante un problema coyuntural, estamos ante un problema de orden estructural. Es decir, los primeros 67 años de la República no tuvimos partidos políticos civiles. Recién es en el año 57 que aparece Pardo con el Partido Civilista. Luego, hasta el siglo siguiente de lograda la independencia, lo que se mantuvo fue la esclavitud en el Perú. Tuvo que llegar Castilla para decretar la esclavitud. Luego, por supuesto, tuvimos servidumbre hasta la llegada de Velasco en el año 68 y tuvimos efectivamente analfabetos, de los cuales de cada 5, 4 eran mujeres que no ejercían el voto hasta el año 80, luego de la Constitución del 79, 1979 que la aprobara. Por supuesto, de cada 5 analfabetos, 4 eran mujeres, por lo tanto la presencia femenina ni siquiera está expresada en el marco constitucional y menos en el ejercicio democrático del Perú. Ese es el escenario global que tiene el Perú, en donde remataremos diciendo que 2/3 de la vida republicana estuvieron marcados por golpes militares y solamente 1/3 por una democracia relativa, en donde tuvimos también dictaduras que, llegando en el formato civil, terminaron siendo dictaduras cívico-militares, como en el caso de Alberto Fujimori. Ya ubicados en el 2000, tenemos nosotros lo que se ha denominado en el Perú el tránsito democrático o la recuperación de la democrática frente a una dictadura que pretendía sostenerse hasta el año 11. ¿Qué cosa tenemos de eso? Lo que tenemos es un tránsito democrático frustrado y corrupto, que se evidencia con que los presidentes del periodo 20 al 23 tienen a Fujimori preso, a Toledo preso, a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, con detención domiciliaria hacia la cárcel, efectivamente, como consecuencia de la corrupción, a Alan García, suicidado justamente cuando la mano de la justicia lo fue a recoger hasta su domicilio, y a Pedro Castillo, hoy día también en detención carcelaria. Todos estos, los que están con detención carcelaria, están en el Fundo Barbadillo, un penal hecho solo para presidentes que no tiene pues precedentes en la historia de la República. A eso hay que sumar que de 6 presidentes que tenemos en estos últimos 6 años, solamente 2 han sido electos y 4 han sido puestos por el Congreso de la República. Esta es la mirada democrática, por lo tanto podemos concluir que en el Perú no solamente hay una democracia de baja intensidad, sino, como dicen muchos estudiosos, politólogos y analistas, un vaciamiento general de la democracia. Yo podría afirmar luego de esto que, digamos, el régimen neoliberal instalado el año 93 por la dictadura de Fujimori, que cumple 30 años, indudablemente llega a su final con un momento también que podríamos considerar un momento destituyente. ¿Por qué decimos eso? Señalamos eso porque el conjunto de los poderes fácticos de los poderes establecidos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, están totalmente en crisis. Hoy día el poder legislativo, que se expresa en Dina Boluarte, tiene un 90% de rechazo a la población. La mandataria en esos momentos tiene solamente 10% de reconocimiento. Amén de 6 presidentes que la presiden. Luego tenemos nosotros el poder legislativo, que tiene un reconocimiento promedio nacional de 6%, y en el caso del sur solamente el 3%. La dictadura fujimorista constituyó el Consejo Nacional de la Magistratura, que tuvo que ser disuelto. Se reemplazó por una Junta Nacional de Justicia, que camina también a ser disuelta. Tenemos destituido al fiscal de la Nación en una situación también sin precedentes. Está en cuestión la actual fiscalía y, por supuesto, están comprometidos en actos de corrupción
los poderes militares, los poderes policiales, los funcionarios públicos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, sin excepción en todo el territorio de la República. A eso, por supuesto, se expresa también una crisis de la representación, no solamente del aparato estatal, sino efectivamente también del movimiento social debilitado y disperso. A lo que podemos sumar además en esta situación que describo como un momento destituyente de ese modelo neoliberal establecido en la Constitución del 93, un nivel de crisis que se agudiza y que compromete, digamos, al conjunto del Estado y también a sectores de la sociedad en un contexto de antipolítica, antipartidos y antipolíticos. En ese momento se encuentra el Perú, en donde las encuestas señalan que incluso la población en determinadas circunstancias estaría dispuesta a aceptar un gobierno autoritario. Esto nos da una claridad absoluta de lo que es efectivamente la crisis de la democracia y el fracaso de la democracia en el Perú, en un momento efectivamente en donde nosotros quisiéramos ver también una perspectiva no solo destituyente de ese modelo y de esa constitución neoliberal, sino un momento también constituyente y refundacional del Perú. Nos encontramos en esos momentos en una crisis, por lo tanto, que no es coyuntural, no es una crisis generada el 7 de diciembre por Pedro Castillo por su proclama golpista fallida, sino efectivamente nos encontramos en una crisis de orden estructural. Estamos nosotros en esos momentos de la coyuntura, para no dejar la coyuntura, en un momento de restauración autoritaria presidida por una coalición autoritaria, presidida por los sectores más ultraconservadores, reaccionarios, derechistas y antiderechos que se expresan en una mayoría en el Congreso. Bien se ha dicho que el discurso último de este 28 de julio de la señora Boluarte fue de cara a una alianza con el Congreso, a una alianza en donde se le quiere permitir la bicameralidad que esconde detrás de esa propuesta de reforma electoral la reelección de los mismos congresistas que son repudiados en todo el país. Recordemos que en el lugar de Puno, que ha sido un sitio fundamental de las protestas, solamente 3% reconocen la legitimidad de ese Congreso. Por lo tanto, una reelección que ya fue rechazada en un referéndum nacional y una bicameralidad que también fue rechazada, pretende ser revertida con una mayoría en el Congreso que tiene una hegemonía y una correlación conservadora en donde la actoría principal la tiene el fujimorismo, que se ubica en la lógica de la restauración conservadora. Nos encontramos en un momento en donde han muerto 70 peruanos. La comunidad internacional se ha pronunciado a favor de investigación profunda, porque efectivamente de estos 70 peruanos, no todos han fallecido, 49 han sido asesinados y se habla de ejecuciones extrajudiciales, de uso excesivo, letal de la fuerza, de fuerzas armadas y fuerzas policiales que pretenden endosar la responsabilidad a terceros, a los ponchos rojos, a los bolivianos, a la presencia de Evo Morales, que fue declarada persona no gratas, generando y buscando garantizar un manto de impunidad de la señora Boluarte con las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y encontrando indudablemente, como ya se ha dicho, un respaldo de Vinken y de Biden. Para nosotros es fundamental el pronunciamiento que han hecho los parlamentarios demócratas de los Estados Unidos, como la expresión que tiene la ONU, la OEA, la Corte Interamericana, la Federación Interamericana, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en el sentido de investigar a profundidad esta situación. Además, debemos de señalar que el punto más alto de la protesta se ha producido ahora el 19 de julio, recientemente pasado, en donde 67 provincias de todo el Perú, es decir, un tercio del Perú, incluida la totalidad de sus capitales regionales, se han movilizado en protesta contra este régimen que, por supuesto, viene criminalizando la protesta, viene amedrentando a la población. No es un hecho de la casualidad el ingreso de las fuerzas de los Estados Unidos a nuestro país,
asentadas en 16 regiones con una lógica de intimidación. Nosotros debemos de buscar, por lo tanto, una salida que deslinde con una estrategia que pretende ser una estrategia contrasubversiva con nosotros, en donde estamos siendo tratados como terroristas, como asusadores, como violentistas, como vándalos, en una estrategia antisubversiva. Nuestra única salida es una salida democrática a la crisis, una salida democrática, popular, nacional, de mirada y de proyección constituyente que garantice para peruanas y peruanos el pleno ejercicio de los derechos humanos y de la recuperación democráticas. Se viene pretendiendo asaltar las últimas instituciones democráticas, es decir, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación, y se pretende de parte de las Fuerzas Armadas que las actas de votación se pretendan estar en sus manos. Eso es una situación inaceptable y el mensaje que ha dado Boluarte al Congreso es: nos quedamos todos, ella hasta el 2026 y ellos con la reelección y la bicameralidad proyectándose del 2026 al 2031. El pueblo peruano no permitirá esto y efectivamente estuvo en tregua, en pausa en un momento, mas no en tregua, y efectivamente las fuerzas populares, sociales, democráticas, en donde se han integrado también sectores medios, sectores liberales, sectores no de la izquierda y no del progresismo nacional, efectivamente se han sumado a esta jornada nacional de protesta del 19 de julio, que es uno de los hitos más importantes. Estamos en contra de una estrategia insurgente, estamos a favor de una democracia participativa, representativa, comunitaria, que busque una salida democrática en la crisis. Por razones de tiempo, aquí me quedo y disculpen la velocidad de la intervención. Muchísimas gracias. Necesitamos de la solidaridad internacional, como se produjo también en la lucha contra la dictadura del fujimorismo, que tuvo un rol fundamental para la caída del régimen autoritario. Bueno, muchísimas gracias, Aida. Gracias a ti por acompañarnos, gracias por tu explicación y poder orientar mejor estas reflexiones y esta discusión sobre el contexto interno de la situación del Perú. Bueno, creo que podemos entonces invitar, si ya han sido solventados los detalles técnicos, al compañero Rubén Darío. Rubén es del Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno, del sur del país, de la que nos hablaba Aida. Te escuchamos, Rubén. Perfecto. Adelante. Bienvenido. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Se escucha, no? Sí. Ahora sí. Muy bien. Bien, en primer lugar quiero agradecer por la oportunidad a todos los que han hecho posible organizar este evento y saludarles a todos ustedes, mis queridos hermanos, desde el altiplano puneño. Quien habla es directivo del Consejo de Autoridades Originarias de Maycus, Silacatas y Mamataya de la región Puno, una organización que ha venido siendo impulsado desde hace una década atrás, en la medida en que las autoridades originarias, oficialmente conocidos como tenientes gobernadores, habíamos estado adscritos al Ministerio del Interior desde el año 1961 aproximadamente. Antes de ello, nuestra representación siempre había sido autónoma en sus funcionamientos, es verdad, sometido a los poderes locales. Para empezar mi participación, debo decir de que nosotros consideramos dos contextos en los que nos desenvolvemos. Por un lado está el Estado criollo, descendientes de aquellos hombres que vinieron de ultramar a invadirnos, a usurpar nuestro proceso de desarrollo autónomo. Me refiero a la época colonial, donde generaron una ruptura de nuestro proceso de desarrollo de nuestros pueblos de origen ancestral. Debo decir además de que los aymaras, los quechuas, que estamos en el altiplano y en el nacional, somos herederos de ese gran Tahuantinsuyo que felizmente nosotros como pobladores somos sus remanentes.
remanentes que tienen su propio funcionamiento, su propia estructura. Somos cultura viva. Por eso es que hoy estoy con 4 hojas de coca sagrada, considerando de que este mes de agosto es un mes sagrado para ofrecer ofrendas rituales a la Pachamama. Nuestra participación en este evento debe centrarse fundamentalmente en reivindicar nuestro proceso de lucha, nuestro proceso de levantamiento que hemos iniciado no solo el 7 de diciembre, gracias a la proclama del presidente Pedro Castillo, sino este proceso había sido permanente, emprendido por nuestros ancestros. Sabemos muy bien esos grandes hombres que apostaron por la libertad de nuestros pueblos: Tupac Amaru, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas. Luego, uno de los últimos movimientos de hace 100 años ha sido protagonizado por una comunidad aymara, Huancho Lima, que proclamó o instauró el Estado Nacional de los Pueblos Indígenas Originarios. Hoy, este año, en diciembre, cumplimos 100 años de ese levantamiento. De ese entonces hasta hoy, nuestro protagonismo es contundente, es firme. Gracias a los últimos eventos en que el poder de la oligarquía, los grupos de poder, habían mantenido latente esa concepción racista, marginadora a nuestra cultura originaria. Particularmente yo pensé que había ya disipado esas formas de trato en contra de nuestros pueblos, pero habíamos estado equivocados. Desde Lima, desde el Congreso, se han manifestado expresiones racistas, de marginación, clasistas. Qué pena, ¿no? De que todavía existan personas que consideren a los pueblos indígenas originarios como grupos de humanos de tercera clase. Nosotros, como culturas propias de procedencia antigua, hemos logrado a generar una conciencia en que nuestro país necesita un nuevo contrato social, una nueva constitución política de Estado. Y esa constitución debe estar elaborada fundamentalmente en base al pensamiento, en base a la racionalidad de nuestros pueblos. Quiero decir además de que la estructura de orden ancestral es vigente. En los últimos congresos, nuestra organización ha decidido restituir nuestro sistema de representación institucional con las denominaciones antiguas. Por ejemplo, la autoridad comunal se llama Gilacata, la autoridad distrital se llama Malcu, la autoridad regional se llama Apumalcu. Ese es el cargo que ostento en este momento en representación de nuestros pueblos. Ahora, quiero mencionar brevemente cómo fue el proceso de levantamiento que inició el 7 de diciembre del año 2022. Nosotros, las autoridades, después de haber escuchado la proclama de Pedro Castillo, donde efectivamente en su contenido hace prevalecer, o mejor dicho, hace relucir de que el Estado peruano necesita cambio en la estructura del Poder Judicial, de la estructura del Poder Legislativo y muchos otros. Nosotros, al escuchar, estuvimos realmente muy complacidos con ese gesto del discurso, pero más tarde la traidora, la señora Dina, mostró con toda su actitud, qué pena que sea, dice ella, ser chanca, dice ser ella quechua, provinciana, pero traicionó al origen de su cultura, traicionó a los quechas, a los aymaras, a los ashánicas, a los grupos y pueblos amazónicos, con su actitud intrascendente, que no ayudó a darle continuidad lo que ofrecieron en campaña electoral.
región Puno en una región militarizada, donde se ha generado en un solo día. Y es lo que nosotros no perdonamos. 18 muertos, hasta ahora tenemos 24 muertos a raíz de esa represión, de la masacre que hemos vivido el 9 de enero. Denunciamos y ponemos en conocimiento al mundo todo que los países internacionales de Europa y todos los continentes pongan su atención a nuestro país, pongan su atención a los pueblos, al proceso de desarrollo o movilización, digo, de los pueblos originarios que empezamos desde la región Puno. Para terminar esta parte, quienes hemos empezado, esos somos los pueblos originarios, encabezado por sus autoridades originarias. El traje que yo estoy poniendo es una muestra, breve muestra, de que esta indumentaria representa a la autoridad absoluta dentro de nuestra comunidad, que hemos sido elegidos por ellos mismos. Entonces, somos nosotros que hemos encabezado desde la zona aymara, quechua de la región. Eso es lo que ha generado una conciencia que nos ayuda a mantenernos, que nos ayudó a mantenernos en una lucha permanente. Hemos utilizado nuestras luchas ancestrales, se llama sistema Muyu. El sistema Muyu quiere decir movilización a la manera rotativa, de turno, un sistema que no permite cansancio. Entonces estamos preparados para emprender luchas largas, de meses si quieren. Tal vez exagero, hasta puede ser años, pero estamos sea liberada de las manos de la oligarquía y el imperio norteamericano. Finalmente quiero decir de que nuestra decisión es generar una proclama de independencia, pero de los pueblos indígenas originarios. La independencia que ha sido llevada a cabo en 1821 es de esos criollos descendientes de los aras, decimos nosotros, aras que no tienen territorio. En cambio, nosotros, los descendientes de nuestros padres tahuantinsuyanos, nuestro territorio es todo el Viayala, es todo el continente. Así, unidos con todos los hermanos de Bolivia, Ecuador, Colombia y de toda América Latina, podamos en algún momento dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos. Hermanos, hermanas, van a disculpar. Creo que esta participación tiene que ser así porque tenemos que demostrar nuestra consecuencia y nuestra fortaleza y decirle a todo el mundo de que estamos predispuestos a recuperar la soberanía territorial de nuestras tierras, de nuestros recursos naturales a favor de nuestros pueblos indígenas originarios y pueblos amazónicos del Perú. Muchísimas gracias, estimados hermanos, por permitirme de participar en este evento. Muchísimas gracias a ti, Rubén, por transmitir y por compartir la voz de nuestros pueblos originarios, la voz de nuestros pueblos ancestrales. Indudablemente nos sumamos y nos unimos a ustedes. Y bueno, para continuar nuestro webinar, queremos darle la bienvenida e invitar a David Swanson. David es cofundador, director ejecutivo y miembro del staff y del board de War Beyond War. Reside en Virginia, en los Estados Unidos. David es autor de varios libros y varias publicaciones, como el libro La guerra es una mentira. Es activista, periodista y locutor de radio. Coordina la campaña ruxaction.org. Él bloguea en davidswanson.org and What is a Crime. Es hosting del programa Habla Radio Mundial. Es nominado al Premio Nobel de la Paz y recibió el Premio de la Paz en el año 2018 por la Fundación Memorial de la Paz de los Estados Unidos. David, bienvenido.
Thank you, Gabriel. Thank you, everyone. I am mostly here to learn from the rest of you about Peru. I cannot even offer much guidance on creating nonviolent activism to people who have generated powerful demonstrations and have even overthrown governments, while I sit in the United States, where neither poverty nor injustice nor environmental collapse nor the approach of nuclear war can get people to stand up, turn off their televisions, and protest in the streets. I can offer solidarity from the heart of the US empire. And I can offer a warning from someone who has given some study to what the US government does abroad, as well as to the facilitating of peace and nonviolence rather than war and militarized policing. I know that some in Peru recently celebrated its 1821 independence from Spain. In 1823, US President Monroe declared Peru and all of its neighbors part of a US controlled zone. By 1835, there were US Marines in Peru defending Peru, not from Europeans, but from Peruvians. The US has not always done wrong by Peru, but a general theme of anti-democratic contempt and the racism described by Ruben Dario Apaza has carried through right to the current moment. As we just heard from Aida Garcia Naranjo, things change very slowly. The current US ambassador to Peru was trained by the CIA, not by any institution with knowledge of diplomacy or democratic governance. Rather than objecting to the unpopular and unelected rule of a leader facing huge protests by victims of injustice, of hunger, and of the violence of militarized policing, the US government sends weapons, trainers, and troops to conduct war rehearsals. But war with whom? Who is attacking Peru? Unlike the United States, Peru does not generate enemies for itself around the world. Peru is party to the International Criminal Court, the Convention on Cluster Munitions, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and a nuclear-free zone. Peru has not occupied or even helped occupy any countries in Western Asia and has no bases imposed on other lands. The most likely enemy for the Peruvian military would seem to be the Peruvian people. The problem with visits from US troops is that they tend not to ever leave. The United States has troops in almost every nation on earth, including in over 900 foreign bases. Many of those troops first arrived for supposedly temporary and humanitarian purposes, or to supposedly fight against drugs, not against people. Have you ever invited a guest to your house who just wouldn't leave? Imagine if they wouldn't leave and also started blowing things up, poisoning the local water, driving drunk, raping girls, and declared that local laws don't apply to guests. The problem with US military training and weaponry is what can be done with it. As of last week, there have been 11 coups by US trained troops in West Africa since 2008. The problem with militarized police is that they believe they are at war, and every war requires an enemy. When people are being arrested and killed for protesting, and when an illegitimate president is seeking more power in the name of fighting crime, even though small-scale crime is far more easily addressed by addressing poverty. And as Hector Bejar has just told us, public spaces are being closed. The very last thing that is needed is US troops. And as Ricardo Soberon has just told us, US trained officers are in high places in the Peruvian military.
What Peru does to resolve its political crisis should be up to Peru, not the US government, and not US or Peruvian forces bearing US weapons and attitudes. US weapons come with US trainers, just as computer programs force updates on you. Weapons companies are constantly making updates. This is part of why troops never leave. They also create institutions that take power away from more legitimate structures. Colombia is now a partner of NATO and will be expected to do what NATO says, regardless of what Colombians say. Peru should avoid that at all costs. I doubt very much the people of Peru want to go to war with China. We recently worked with friends and allies to deliver a petition to key offices in the US Congress and to support demonstrations at the embassy and consulate in the United States. The petition, which can be signed at the link in the chat, said, I urge the US Congress to suspend all US military cooperation with Peru and withdraw the 1,200 US military troops that entered the country last June. Stop sending arms and troops to the country, which only contributes to the increase in internal violence. The foreign military presence in the coastal zone of Peru is yet another sign that there is little respect for the civilian population, which lives in an area where the police and the army carried out extrajudicial executions, multiple human rights violations, including the use of disproportionate lethal force, as well as imprisonment of peasants and indigenous peoples. During the protests against the government of Dina Boluarte, which has emerged from the rupture of the democratic order in Peru, should not continue to be strengthened, and democracy should be promptly reinstated, respecting the general will of the people. End of petition. I am certain that there are empty guest rooms in Juan Guaido's house in Florida, where other illegitimate rulers can hide. World Beyond War is a growing global movement that does educational and activist work. We recently hired Gabriel Aguirre to help us form chapters and affiliate with other organizations in Latin America. I hope that in the future, even if the struggle is permanent, as Ruben has said, we can work as a global community with and learn from the people of Peru, who will have non-violently taken control of their country and made it an example of resistance to militarism, resistance to oligarchy, and promotion of peace. Muchísimas gracias, David. Gracias por remarcar estas ideas y estos puntos que han sido muy importantes para este webinar. Bueno, así llegamos al final de este espacio. Queremos agradecer a todas y a todos por asistir. Recordarles que la grabación estará disponible en los próximos días. Va a ser enviada a sus correos electrónicos. Y nuevamente muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestros invitados, gracias a nuestro intérprete José. Muchísimas gracias y éxitos y felicidad para todos.